En este video hablaremos del título 4 de las personas físicas, del capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, de la sección 1 de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, donde nos enfocaremos en los artículos del 100 al 110. Debemos saber qué es lo que diferencia una actividad empresarial de una profesional. Las actividades empresariales son aquellas que requieren de una organización empresarial, un centro de trabajo o empleados. En este caso, como ejemplo de actividad empresarial, podríamos tener la gestión de un bar, una tienda de alimentación, una clínica de fisioterapia, una carpintería, etc. Mientras que las actividades profesionales no requieren constituir una empresa, ya que no cuenta con una infraestructura empresarial al de negocio. Su actividad es toda la estructura que requieren. Es decir, una actividad profesional es la labor que una persona física realiza de manera individual y directa. A continuación, el artículo 100 nos dice que están obligadas al pago del impuesto las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Se consideran ingresos actividades empresariales provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca, silvícolas, etc. E ingresos por la prestación de un servicio profesional. También los ingresos que obtienen en su totalidad las personas que realizan actividad empresarial o prestan un servicio profesional. El artículo 101 nos dice que las deudas que se dejen de pagar por prescripción de acción del acreedor serán las que se liquiden total del menor del principal actualizado y que se trate de quitas, condenaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. En el caso de las condenaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas o instituciones del sistema financiero, los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos. Fracción 2. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de créditos distintos de las acciones. Fracción 3. Las cantidades que se recuperen por seguros, finanzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad empresarial o el servicio profesional. Fracción 4. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel por cuenta de quien se efectuó el gasto. Fracción 5. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. Fracción 6. Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de finanzas o de valores, por promotores de valores o de administradoras de fondo para el retiro por los servicios profesionales prestados a dichas instituciones. Fracción 7. Los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. Fracción 8. Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos, en libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía Internet, o bien la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales y, en general, cualquier otro que derive de la explotación de derechos de autor. Fracción 9. Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales sin ajuste alguno. Fracción 10. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente. Fracción 11. La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad. El artículo 102 nos dice que los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciben en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto. En el caso de enajenación de bienes que se exporten, se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales podrán efectuar las deducciones siguientes. Fracción 1. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese acumulado o el ingreso correspondiente. Fracción 2. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. No serán deducibles, es decir, no serán sustraídos a la declaración de impuestos a la renta por ser imputados a los ingresos de la empresa los conforme a esta fracción: los activos fijos, los terrenos, las acciones
partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios. Los títulos valor que presentan la sociedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o de mercancía, la moneda extranjera, las piezas de oro o plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera, ni las piezas denominadas onzas hoy. En la fracción 3 nos dice que los gastos, en la fracción 4 nos dice las inversiones, la fracción 5 los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional sin ajuste alguno. Fracción 6. Las cuotas, es decir, el pago periódico de dinero en función de una obligación financiera adquirida a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Fracción 7. Los pagos para efectuados por el impuesto local, es decir, impuesto cuyo ámbito de aplicación es el municipal, sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. El artículo 105 nos habla de las deducciones autorizadas en esta sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales. Deberán reunir lo siguiente. Fracción 1. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. Las casas de bolsa son sociedades anónimas dedicadas a la intermediación con valores, lo que comprende el poner en contacto a los oferentes. Tratándose de pagos con cheques, se considera efectivamente erogado en la fecha en la que este mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en la procuración. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor, es decir, el comprador de un activo financiero, queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha efectuada consignada en el comprobante fiscal que se ha expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no haya transcurrido más de 4 meses. Se presume que la suscripción de títulos de crédito por el contribuyente diversos al cheque constituye garantía del pago al precio de los contraprestación, pactada por la actividad empresarial por el servicio profesional. La fracción 2 nos habla de que sean estrictamente indispensables, es decir, realmente necesarios para la obtención de los ingresos por los que se está obligado el pago de este impuesto en los términos de esta sección. En la fracción 3 nos habla de que cuando esta ley permita la deducción de inversiones, deducir los recursos con el objetivo de tener un beneficio de cualquier tipo, se procede en los términos del artículo 104 de esta ley. El cuarto nos habla de que se registran una sola vez, aunque estén relacionados con la obtención de diversos ingresos. La fracción 5 nos habla que los pagos de las primas por seguros o fianzas, es decir, el efectivo entregado a recibido como garantía del cumplimiento de una obligación a un plazo determinado, sean conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos de esta ley señala. La fracción 6 nos habla que cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de deducciones a que se refiere el artículo 104 de esta ley. La fracción 7 nos habla de que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación, es decir, volver a evaluar los documentos privados, y que la fracción 8 habla que al realizar las operaciones correspondientes a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. El artículo 106 nos habla de los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales mensuales a cuanto del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde al pago, mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. A continuación les presentaré un ejemplo del cálculo del pago provisional. Para el cálculo del pago provisional tenemos ingresos menos deducciones, lo cual nos da base del cálculo. Luego tenemos base del cálculo menos límite inferior sacado de la tarifa aplicable durante el ejercicio del mes 21, nos da el excedente del límite inferior por la tasa del 30%, la cual también sacamos de la tarifa. Nos da el impuesto marginal más cuota fija sacada de la misma tarifa, lo cual nos da el importe del ISR. El artículo 107 nos dice que quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos derivados de la presentación de servicios profesionales y no obtengan otros ingresos grabados conforme a este capítulo, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual el monto que resulta aplicar la tasa del 20% sobre los ingresos percibidos sin deducción alguna. A continuación, les presentaré cómo calcular el procedimiento anual.
Para calcular el procedimiento anual tenemos total de ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio, menos deducciones autorizadas efectivamente pagadas en el ejercicio, menos pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores, lo cual nos da como resultado ingresos acumulables en el ejercicio, menos total de deducciones personales para el ISR, lo cual nos da base del ISR, menos límite inferior sacado de la tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2021, lo cual nos da excedente del límite inferior, por el porciento aplicable sobre el excedente del límite inferior sacado en la misma tarifa, nos da el impuesto marginal más cuota fija sacada de la misma tarifa, nos da ISR causado al ejercicio, menos pagos provisionales del ISR efectuados durante el ejercicio, menos ISR retenido durante el ejercicio, nos da ISR en favor en el ejercicio. Artículo 108. Este artículo dice que cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado determinará, en los términos de esta sección, la utilidad fiscal o la pérdida fiscal de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Artículo 109. En este artículo dice que los contribuyentes de los que se habla en esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se obtiene al restarles las deducciones autorizadas en esta sección a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales. A la utilidad fiscal se le resta la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en su caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este artículo, pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, el resultado será utilidad gravable. Se considera una pérdida fiscal cuando los ingresos obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones de este mismo. A este resultado también se le tiene que restar el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En estos casos se hace lo siguiente. El punto número 1 dice que la pérdida fiscal ocurrida en el ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal determinada en los términos de esta sección, de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. El monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. Cuando sea impar el número de meses del ejercicio en el que ocurrió la pérdida fiscal, se considerará como primer mes de la segunda mitad el mes inmediato posterior al que corresponda a la mitad del ejercicio. La fracción 2 nos dice que el derecho a disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufre y no puede ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de la enajenación del negocio. Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de las actividades que se refiere a esta sección solo podrán ser disminuidas de la utilidad fiscal derivada de las propias actividades hasta la que se refiere esta misma. Para efectos de esta sección, para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable será la utilidad fiscal que resulte de la conformidad para este artículo. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles. El artículo 110 nos habla de las obligaciones de las contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección. La fracción 1 habla de solicitar una inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. La fracción 2 habla de llevar la contabilidad de los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero para los efectos del cumplimiento de las obligaciones. La fracción 3 habla de expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban. La fracción 4 habla de conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así que como aquellos necesarios para acreditar que se cumplió con obligaciones fiscales.
La fracción 5 nos dice que los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año. Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar actividades empresariales, deberá formular un estado de posición financiera referido a cada uno de los momentos mencionados. La fracción 6, en la declaración anual que se presenta, determinará la utilidad fiscal y el monto que corresponde a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, tratándose de declaraciones que se refieren a la fracción 7 de este artículo. La fracción 7 presentará y mantener a disposición de las autoridades fiscales la información a que se refieren las fracciones 6 y 15 del artículo 76 de esta ley. Sección 8. Expedir constancias y comprobantes fiscales en los que se asiente el monto de los pagos efectuados que contribuyan a ingresos de fuente de riqueza ubicada en México. Sección 9. Los contribuyentes que hagan pagos por los conceptos que se refiere al capítulo 1 de este título deberán cumplir con las obligaciones que se le establecen en el mismo. Sección 10. Presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato o posterior a la terminación del ejercicio de que se trata. Sección 11. Obtener y conservar la documentación a que se refiere este artículo. Lo previsto en esta fracción no se aplicará tratándose de contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido los 13 millones, excepto aquellos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 179 de esta ley. Para concluir, nos gustaría mencionar que fue una gran satisfacción para nosotros haber abarcado este tema, puesto que las actividades empresariales son de un gran interés para los integrantes del equipo y esperamos que fuera de grado e interés para nuestros compañeros de clase, ya que las actividades empresariales son de suma importancia para llevar una mejor producción económica. Esto fue todo por nuestra parte. Les agradecemos por su atención prestada en este trabajo.